Hola, hola. Buenas tardes. Estamos a nada de comenzar nuestro tercer webinar titulado Las adicciones. Entonces vamos a esperar unos minutitos a que acaben de llegar las personas y entonces daremos inicio a nuestra sesión. Esperemos que nos encontremos todos bien y a punto de disfrutar una agradable charla que tiene la intención, pues, de informar, de mantenernos con conocimiento acerca de lo que implica este proceso de las adicciones. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar un minutito más, a ver si se pueden incorporar más personas y con mucho gusto en un momentito. Siempre estos temas pues son muy interesantes y pues siempre el tenernos más informados, con más información acerca de ellos, pues siempre nos ayuda a tomar una mejor postura, ¿verdad? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos aquellos que se van incorporando. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen. Sí. Bien, buenas tardes. En un momentito más daremos inicio a la conferencia. Muy bien. Bueno, me parece que podemos ir comenzando. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Entonces, bienvenidos a este tercer webinar que habla acerca de las adicciones. Entonces, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Jorge Eduardo Montesinos, quien ya anteriormente hemos mencionado su currículum, pero el día de hoy solo vamos a mencionar que tiene una amplia trayectoria en el área de la investigación y catedrático en la disciplina de la psiquiatría. Entonces, doctor, pues muy buenas tardes, le dejo con su público. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito acerca de adicciones el día de hoy. Las adicciones, bueno, los temas de psiquiatría son apasionantes. Creo que este es uno de los que pueden ser más interesantes y más de actualidad, ya que las adicciones son un problema que va en aumento y que suele ser motivo de discusión, de múltiples discusiones, la posibilidad de legalizar, de permitir que se utilicen las drogas, etcétera, son motivo de discusión, insisto, pero discusiones que en muchas ocasiones no tenemos elementos para saber tomar una decisión, decir sí apoyo esa idea, no apoyo esa idea. Hay grupos interesados para uno y otro lado, hay grupos interesados en que no se acepte el uso de drogas generalizado, otros que tienen lobbies que hacen propaganda para que se acepte. Por ejemplo, la marihuana, que es la droga de más uso en el mundo y en México, hay lobbies que proponen su legalización y que manejan mucho dinero para que se permita, pero hay datos que nos pueden ayudar a tomar una posición y aparte, bueno, saber qué es lo que lleva a las personas a usar drogas me parece de lo más interesante e importante. Para empezar, les diría, hay quien dice, el doctor Alonso Fernández, por ejemplo, al hablar de adicciones, menciona que la palabra adicción viene del inglés y significa sumisión a alguien, entregarse a un amo. De alguna manera, los que se drogan, siempre me he imaginado que es como hacer un pacto con el demonio. ¿A qué me refiero?
en la ideología, en la manera de ver de la religión católica, se podría hacer un pacto con el demonio que por la venta del alma le ofrece a uno 3 deseos y se los cumple, pero se queda con el alma. En mi opinión, mucho de lo que ocurre a nivel cerebral con las drogas es eso. Nos ofrece lo que alguien le ha llamado paraísos artificiales, pero se queda con nuestra alma, con nuestra voluntad. Y esto es a nivel neurológico. No es solamente un aspecto de motivación, de que deseo usarlo o no usarlo y mi voluntad me permite hacerlo o no. Realmente compromete al cerebro y esto dificulta mucho el manejo de las adicciones, ya que hay una adicción, porque no todo el mundo se vuelve adicto, sería mentir. Dentro de las adicciones, permítanme, por favor. Creo que ya se ve. Dentro de las adicciones hay muchos tipos de drogas, hay diferentes maneras de estudiarlas. ¿Sí se oye? ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, yo sí. Perfecto. ¿Los demás escuchan? Perdón. Sí, Muy bien. perfectamente. Gracias. Gracias. Muy bien, sí se escucha. Muchas gracias. Gracias. También insistimos, por lo menos los psiquiatras, en decir que una persona adicta, un paciente con farmacodependencia, es un enfermo. Muchas veces hay la duda, existe la duda de decir, ¿es un vicio, es una mala costumbre o es una enfermedad? Para nosotros es una enfermedad, sin duda. Esto implica una discusión a nivel de cómo definimos el problema. Si hacemos una definición esencialista que buscaría la esencia del problema, explicarla del todo, pues ahí podría haber discusión. Si hacemos una discusión operacional diciendo las características, las dividimos, pues ahí no hay duda. Las adicciones implican que se conoce el mecanismo biológico de la misma, que provoca signos y síntomas característicos, que tiene un pronóstico específico y que suele ser difícil su manejo. Entonces, y afecta además a la persona, la deteriora y afecta a su ambiente. Entonces, no hay duda, son enfermedades. Como definición, dicen son desórdenes debidos al uso de sustancias o comportamientos adictivos que afectan lo mental y lo conductual, se desarrollan a raíz principalmente del uso de sustancias psicotrópicas, incluyendo medicamentos, o a través de conductas repetitivas, reforzando comportamientos. Hay dependencias, adicciones. También la palabra adicto es motivo de discusión porque implica que puede haber un estigma para la persona. El paciente adicto suele ser estigmatizado, es que no tiene voluntad, es que no le echa ganas, es que no tiene remedio. Esto es otro problema que debemos en lo posible evitar y por eso dicen que hay que evitar la palabra adicción y preferimos usar uso de sustancias, dependencias. Las dependencias, podemos hablar de dependencias sociales, las hay legales, las hay ilegales. Por ejemplo, el juego, que actualmente ya está aceptado como una adicción, pues hay lugares donde es legal y otros donde es ilegal. Algo que parece generar dependencia, está en discusión, es el uso de los aparatos, de los teléfonos, por ejemplo. Lo que sí es que ya hay tratamientos, porque hay desde niños que requieren tratamiento para la dependencia al teléfono celular. Las dependencias, las adicciones también pueden ser químicas. Hay adicciones a sustancias químicas legales e ilegales. En medicina, en psiquiatría, sobre todo, muchas veces podemos estar en esa frontera porque indicamos medicamentos legales, sí, que requieren receta, manejar en la ilegalidad para conseguir recetas o medicamentos en el mercado negro. Bueno, ha habido muchos pensadores que han tenido problemas de adicción, ¿no? Artistas, pensadores que caen en las adicciones. Utilizando una de las clasificaciones de las que siempre hablamos, que es el DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana, hablan de 3 problemas que generan las drogas, que son
el consumo de sustancias, la abstinencia y la intoxicación. ¿Qué sustancias pueden ser consideradas como drogas? No todas sustancias droga. Aquí también mencionando los aspectos psiquiátricos. Muchas veces las personas confunden. ¿Perdón? Aprendido. Muchas veces las personas confunden. Sí, ya escucho, pero... Alguien tiene su micrófono prendido. Si pudiera apagarlo, por favor. Gracias. Las personas confunden cuando van con un psiquiatra y creen que cualquier medicamento que utilizamos los psiquiatras causa adicción. Este es un error, y un error que nos genera problemas importantes, porque hay gente que requiere medicamentos según el diagnóstico que emitamos y el tratamiento que requerimos indicar. Por ejemplo, por poner el ejemplo más común, los antidepresivos. Los antidepresivos no se consideran dentro de las sustancias que causan adicción. Pueden generar efectos colaterales, como cualquier medicamento, tienen efectos que pueden ser negativos, pero definitivamente dependencia no. Y la mayoría de los medicamentos que usamos pueden no causar dependencias. En cambio, hay medicamentos que sí, aquí mencionamos algunos, y hay medicamentos que son de uso común, que podemos usar casi todos o cualquiera, sí generan adicción y no son mal vistos. Las sustancias que generan adicción son el alcohol, la cafeína, tomamos café la mayoría, el cannabis, el tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, la fenilciclidina o polvo de ángel y otros alucinógenos. Los inhalantes, quisiera hacer énfasis en los inhalantes, son uno de los graves problemas que tenemos en México porque son de fácil acceso, son las monas, el activo, los flanes que utilizan los niños de la calle, por ejemplo, que son de fácil acceso, son baratos, pero son terriblemente destructivos. Pueden, por ejemplo, lesionar el nervio óptico en poco tiempo y estos niños se quedan ciegos. Como son solubles en grasa, destruyen la capa de mielina, que es la grasa que protege a los nervios. Entonces destruyen el sistema nervioso, generan lesiones a nivel cerebral también graves. Están los opiáceos, están los sedantes hipnóticos, los ansiolíticos que sí usamos en psiquiatría, son las benzodiazepinas, los estimulantes, el tabaco, hay sustancias desconocidas y bueno, ya no sustancias, pero que también causa adicción es el trastorno por juego, el juego en cualquiera de sus modalidades. Está muy bien descrito por Fedor Dostoyevsky en la novela El jugador, lo que le ocurre a alguien que se vuelve adicto al juego. Según DSM, para hacer el diagnóstico de una persona que padece una adicción, se utilizan por lo menos 2 de los siguientes síntomas que voy a mencionar y esto debe mantenerse por lo menos 12 meses, un año. Entonces, una persona que presente 2 de estas características y las presente durante por lo menos 12 meses, podemos llegar al diagnóstico de que tiene un problema de uso de sustancias, de adicción, como lo quieran llamar. Antes solo usábamos, y por eso lo marco en rojo, tolerancia. Bueno, no solo usábamos eso, pero son muy importantes la tolerancia y la abstinencia. Entonces, estos síntomas son que se usa en mayor cantidad o tiempo que el planeado. La persona planea utilizar cierta cantidad de la droga y utiliza más. Y si piensa usarla durante un tiempo corto y termina usándola bastante tiempo. El deseo persistente de usarla y esfuerzos fallidos para dejarla. Se utiliza mucho tiempo en conseguirla, salen, buscan, son capaces de ir a varios lugares para conseguirla y también tardan mucho en recuperarse de sus efectos. Hay el anhelo o la urgencia por conseguirla, la apetencia o craving, que dicen en inglés, el incumplimiento de obligaciones por estar utilizando la droga, se consume la droga a pesar de que ya haya tenido problemas por su uso, muy común, característico, el alcohólico. El alcohólico que ya ha tenido un choque por andar alcoholizado y vuelve a beber aunque sabe que va a manejar y vuelve a chocar. Y esto ocurre con frecuencia. Desgraciadamente, muchas veces hay terceros afectados, hay víctimas de estas conductas.
se omiten o reducen otras actividades ya que se dedican a drogarse. Hay uso en situaciones físicamente riesgosas, les decía, si sé que voy a manejar, pues no bebo, sería lo correcto. Se consume a sabiendas de algunos problemas físicos o psicológicos secundarios a su uso. Por ejemplo, ya sé que tengo un problema hepático leve, pero sigo bebiendo. O sé que tengo algún problema de tipo gastritis y sigo bebiendo. Esto es un dato. La tolerancia, les comentaba antes, usábamos estos dos términos y siguen siendo muy útiles para caracterizar a la adicción. La tolerancia es que la dosis que antes necesitaba para sentir los efectos de la droga ya no me es suficiente, necesito más dosis. Esto, insisto, es muy fácil con el alcohol ejemplificarlo. Por ejemplo, alguien que no acostumbra a beber toma una copa o dos y se siente mareado, se emborracha. Si se empieza a usar con más frecuencia, después ya 2 no le sirven, necesita 4 y después necesita 8 y así va incrementando la necesidad de aumentar la dosis de la droga, el alcohol en este caso, para sentir los efectos. Ya después viene lo que se llama tolerancia inversa, que es cuando ya causa daño el alcohol. El otro parámetro que usamos con mucha utilidad, cada vez menos, es la abstinencia, y lo usamos cada vez menos porque hay sustancias que pueden causar abstinencia y no causan adicción. La abstinencia es que cuando suspendo el uso de la sustancia, presento un síndrome, una serie de síntomas y signos, una serie de malestares que me afectan mucho. Esa es la abstinencia. Una abstinencia grave es la de alcohol. Un paciente que bebe mucho y suspende el alcohol puede caer en situaciones graves, incluso de muerte. La más grave es el conocido delirium tremens, que puede llevar, insisto, a la muerte. Algunos datos importantes. Según el Atlas del Tabaco, en 2019 a nivel mundial hay 942 millones de fumadores activos, hombres, y 175 millones de mujeres. En México la prevalencia es de 11.6 para hombres y 3.6 para mujeres. Entonces estamos a más de 1.000 millones de fumadores activos en el mundo. Según la OMS, la primera causa prevenible de muerte es el tabaquismo. Entonces, si alguien deja de fumar, pues puede estar previniendo muchos problemas. Todos sabemos los problemas de cáncer en el árbol respiratorio, desde la vía superior hasta los alvéolos. También en la vía digestiva, en boca, en faringe puede causar cánceres, pero también puede causar cáncer en estómago, en vejiga, en distintas áreas. Al parecer causa mutaciones en el organismo, entonces genera una serie de problemas graves. Insisto, es la primera causa de muerte a nivel mundial, muerte prevenible, insisto. Hay las que no son prevenibles. Al año mueren aproximadamente 7 millones de personas por tabaquismo. De estas, 900,000 son fumadores activos y, 900,000 son fumadores pasivos. Entonces, mueren al año 7 millones de gentes. De estas, 6.100.000 son fumadores activos y 900,000 son fumadores pasivos. Entonces, quien acostumbre estar junto a gente que fuma, pues puede ser víctima del tabaco, aunque no fume. Si calculamos en 20 años, en el siglo XXI, cuando termine este 2020, que esperemos que termine pronto y bien para todos, habría 140 millones de muertes en 20 años por uso de tabaco. Es bastante más de lo que de otras situaciones de salud que nos preocupan en la actualidad. Según la CONADIC, el uso excesivo de alcohol creció de 2011 a 2016 93% en pacientes hombres y 205 en mujeres. Hay un aumento importante. Se suele iniciar a los 10 años el uso de alcohol en nuestro país. Según la OMS, en 2018 se produjeron 3 millones de muertes por uso nocivo de alcohol. El 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al alcohol. Uno de los problemas con el alcohol es que, aparte de
el problema directo que le causa al paciente influye en sus conductas, por ejemplo, violentas o de riesgo, y esto genera muerte o lesiones. Siguiendo con algunas estadísticas, hay, por ejemplo, para nosotros psiquiatras, para la mayoría de los psiquiatras, estamos de acuerdo en que la marihuana no es una sustancia inocua. Esto es una mentira absoluta, ¿no? Pensar que la marihuana es una sustancia que no daña es una mentira, insisto. Hasta el agua puede dañar. Hay lo que se llama potomanía, donde si uno se excede en tomar agua, pues puede presentar un cuadro hasta mortal. Bueno, pues la marihuana también causa problemas. Causa problemas por el simple hecho de que fumarla es como el tabaco, ¿no? Se está uno metiendo sustancias que pueden afectar al organismo. Pero en psiquiatría específicamente la han relacionado con que puede, no decimos ser la causa porque no lo sabemos, pero sí en disparar, en provocar que se inicie, por ejemplo, una esquizofrenia. Sería el factor disparador de la esquizofrenia. Si yo tengo una susceptibilidad para ser esquizofrénico y uso marihuana, puede ser que ese sea el factor que necesitaba para que se presentara la esquizofrenia. Y hay autores como Gastaut que calculan que de la esquizofrenia a nivel mundial se podría disminuir un 8% si no se usara. Es la droga, insisto, de más uso en México y en el mundo. Esto es interesante, que supongo que la mayoría lo saben, pero si alguien no, pues se lo comentamos y lo recordamos. En Estados Unidos, durante la ley seca, que fue de 1920 a 1933, se prohibió la producción de alcohol. Esto generó la producción clandestina y toda una empresa ilegal a su alrededor, incrementándose los delitos y la violencia. Es la época en que se volvió tan famoso Al Capone. Esto es uno de los argumentos que utilizan a favor de que se legalice el uso de drogas, ¿no? Que si no, se genera mucho problema alrededor de violencia. Hay que aceptar que disminuyó el uso de alcohol cuando se tuvo esta ley. En 1868 en Estados Unidos se introdujo la Pharmacy Act que restringió la venta de cocaína. El principal impulsor de esta ley fue el personal de salud. La cocaína se empezó a utilizar como anestésico local, incluso Sigmund Freud la proponía y la recomendaba. Sigmund Freud recomendaba la cocaína como estimulante. Él, al parecer, la usó un tiempo no tan corto y él también la recomendaba mucho y él defendía que él había sido uno de los descubridores de su uso como anestésico local en córnea. En el siglo XIX, de 1.000 millones de personas, 200 millones consumían derivados del cáñamo. El cáñamo, pues de ahí se derivan los tetrahidrocannabinoles, el hashish o la marihuana. En Estados Unidos se prohibió su uso y el discurso pues sigue siendo parecido al actual que utilizan en Estados Unidos contra los mexicanos. Decían que había que prohibirla porque se relacionaba con la violencia de inmigrantes mexicanos. Decían que la marihuana despierta el carácter criminal de los aborígenes, o sea, los mexicanos, y provoca la pérdida de sus inhibiciones sexuales. Hubo un caso famoso en donde se acusó a un mexicano de haber violado a una mujer blanca. Después resultó que no era tan cierto, pero bueno, este fue el motivo. Después permitieron volver a usar el cáñamo porque servía para tejer, para hacer los paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar esta, vuelve a prohibirse su uso. Antes de, bueno, dejamos la diapositiva, pero antes de pasar a otra cosa, les quisiera comentar algo que esto sí probablemente la mayoría no saben. Insisto, en la actualidad se habla mucho de la legalización de las drogas. En México hubo un periodo en que el uso de opiáceos fue de alguna manera legal. El doctor Salazar Viniegra, más o menos en 1930, él se dedicaba a estudiar y a tratar pacientes con adicciones. Él propuso que se permitiera que los médicos manejaran los opiáceos para darle su dosis a los pacientes y que así se disminuía
por un lado, las enfermedades de los pacientes porque se comparten agujas y esto lleva el riesgo de hepatitis, de SIDA, en la actualidad SIDA, de hepatitis y de otras enfermedades, y también todo el mercado negro alrededor de los opiáceos. Pero, desgraciadamente, pues Estados Unidos estaba en contra de esta política, obligó al gobierno de México a quitar esta posibilidad, incluso obligó a la renuncia del doctor Salazar Viniegra. Entonces, esto ya existió en México, o sea, no son cosas nuevas, ¿no? Aunque parezcan. Cuando hablamos de drogas, hay quien lo compara con la agricultura. ¿En qué sentido? Para tener una buena cosecha de algo, se requiere de una buena tierra, de una buena semilla y de un buen ambiente. Con la droga ocurre lo mismo. Se habla de vulnerabilidad. Hay situaciones, factores que aumentan la posibilidad de que una persona se vuelva adicta o no. Hay personas más vulnerables y hay menos vulnerables. Por ejemplo, los desórdenes mentales compartidos con la adicción. Las personas que sufren problemas mentales, vamos a revisarlo, pero los ansiosos tienden a presentar problemas, adicciones. Los esquizofrénicos, así como les decía, el paciente, la persona que utiliza marihuana puede desarrollar esquizofrenia, también es más común que el esquizofrénico pueda usar drogas. Las características de personalidad también influyen. La susceptibilidad genética, por ejemplo, bueno, lo vamos a mencionar, pero hay una posibilidad mayor por factores genéticos de utilizar drogas, hasta de un 60%. La situación de cómo se trató en la familia, el desarrollo infantil, infancia es destino, es una frase famosa, cómo fue la vivencia familiar, pues va a influir mucho en la posibilidad o no de desarrollar adicciones. Niños y adolescentes con alteraciones del comportamiento, los niños hiperactivos, uno de las complicaciones de la hiperactividad, de la hiperquinesia, es el uso de drogas. Otra es las conductas antisociales y ciertas características socioeconómicas que son de la mayor importancia y que requieren manejo para prevenir la drogadicción. Es muy importante, no voy a hacer demasiado énfasis, pero para mencionar algunos aspectos de las vías neurales en donde influye la adicción. Incluso lo voy a mostrar con el experimento que se hizo en los 50s. Hay una mayor actividad del sistema de recompensa. En el cerebro tenemos un área que nos hace sentir bien y eso es una recompensa y entonces va a provocar que busquemos repetir esa situación. Está el núcleo del placer, lo vamos a mencionar. Al haber mayor recompensa a nivel de cerebro, también hay mayor castigo. Se desatan mecanismos para evitar que se estén haciendo conductas que no nos generan bienes, no nos generan beneficio. Hay conductas como comer el alimento o como el sexuar, tener relaciones sexuales, que sí nos generan beneficio real. Bueno, el tener relaciones, la procreación. El cerebro detecta que las drogas realmente no están provocándonos ningún beneficio y esto va a provocar que intente disminuir la conducta repetitiva de buscar las drogas y entonces viene el sistema de castigo. También, y este es el que se altera más cuando suspendemos la droga. Por ejemplo, les hablaba de las abstinencias que pueden incluso ser graves y mortales. Cuando dejo de usar una droga, el sistema de castigo se activa y entonces esto provoca que yo me sienta muy mal. Busca mantener el equilibrio. Al sentirme mal, busco la dosis, también lo que busca la tolerancia. La tolerancia y la abstinencia impulsarán al individuo a seguir drogándose
hay cambios plásticos, lo que se llama la neuroplasticidad. Antes en medicina aprendíamos que las neuronas, las células nerviosas, no se regeneran. En la actualidad sabemos que sí. No es extraordinario, no es que van a nacer forzosamente muchas neuronas nuevas, pero sí hay la posibilidad de que mejore, de que aumenten las vías nerviosas, de que se generen más. Y esto se llama plasticidad. Hay cambios neuroplásticos que son reversibles y el sujeto se somete a tratamiento. Hay factores que influyen, les decía, en las dependencias, los genéticos, hasta 40-60%. Las personas con concentraciones bajas de dopamina tienden más a las adicciones. Las personas que tienen concentraciones normales de dopamina sienten una experiencia demasiado intensa y puede ser molesta, aversiva, y esto los protege de la adicción. Las concentraciones bajas de beta-endorfina van a influir en que las personas beban alcohol. Perdón por el sonido, ya estaba en la diapositiva. Este es un experimento famoso de Olds y Milner en los 50s. Si ven ahí, es una rata que tiene colocado un electrodo en la cabeza, en el cerebro, y descubrieron ahí lo que se llama el centro de motivación perdón, se me fue la palabra. Es el núcleo de la recompensa del bienestar. Cuando se estimula esa área, la rata empezaba a provocarse estímulos ella misma, autoestimulaba, daba lo que ahora le dicen sapeo, muchos disparos para que estuviera estimulando esa área. Es el núcleo del placer, perdón, ese es el nombre. Es el núcleo, ahora sabemos, el núcleo accumbens, y ahí está lleno de dopamina. Se consideró que esta era la causa y que esto explicaba totalmente las adicciones. O sea, si eso ocurre en el cerebro, esa es la causa de la adicción. Ahora sabemos que no basta. Hubo un experimento más reciente que se llama Rat Park. Es lo mismo, le pusieron a las ratas electrodos, pero las pusieron en un ambiente. Si vieron, lo otro era una caja nada más. Esto es una caja donde hay diversiones, por eso es el parque de las ratas. Y ahí no se va a drogar tanto la rata, lo que nos informa de que hay otras cosas importantes. No basta el cerebro. Son las sustancias que pueden influir en la drogadicción. Los endocannabinoides son relacionados con marihuana. Bueno, los receptores, etcétera. Voy a ir rápido. El sistema de recompensa es el núcleo accumbens, insisto. El de castigo es la amígdala principalmente. Vamos a tener una relación muy importante entre el núcleo accumbens, señalado en rojo, y el área tegmental ventral, señalada en azul. De ahí depende mucho la adicción. Se ha demostrado que las drogas de abuso activan receptores inmunológicos y provocan salida de citocinas y mediadores inflamatorios, lo que genera inflamación y daño cerebral en roedores. Se ha demostrado también que el THC, el tetrahidrocannabinol, provoca neuroinflamación en corteza prefrontal y esto afecta al cerebro. Las culturas con poca aceptación de drogas hay menos uso. Por ejemplo, los árabes no permiten el uso de alcohol. Esto influye en que haya menos alcoholismo. Hay determinantes sociales. Existen grupos de mayor riesgo. Vemos familias en condiciones de pobreza, núcleos con personas crónicamente enfermas, maltrato y abandono, grupos minoritarios, indígenas, personas expuestas a guerras. Hay mucho de lo que hay en el país, por cierto. Esto son determinantes sociales. Y hay determinantes de personalidad. Las personalidades que más desarrollan adicciones son los psicópatas, los límites y los ansiosos. La patología dual es cuando un paciente psiquiátrico presenta, además de su problema psiquiátrico, adicción. Esto es una patología dual. Recomendaciones para prevenir las adicciones: actuar sobre los determinantes sociales de la salud, así como el tratamiento de las condiciones existentes, actuar de manera integral, ya que muchos de los desencadenantes están en las esferas sociales, económicas y políticas. Hay que cambiar la infraestructura existente. Se debe lograr que la población entienda las causas de las causas para que el gobierno y la sociedad incidan en ellas.
Entonces tenemos que actuar en lo social para prevenir los problemas adictivos. Los tratamientos, usamos fármacos, ya sea contra la adicción o contra las complicaciones que provocan, todas las psicoterapias, la autoayuda, aquí mencionaría la NON, los grupos de autoayuda para familiares son muy importantes. Se ha visto mejoría con estimulación magnética transcraneal, se ha incluso utilizado aplicar chips en el cerebro. Es lo que quería comentarles para que tengamos oportunidad de platicar más. Gracias. No se escucha. Perdón. Muchas gracias, doctor Montesinos. Vamos a continuar con la charla. Como le hicimos la ocasión anterior, si se llegara a cortar la transmisión, ustedes mismos con su ID y con su contraseña pueden volver a ingresar. Esto con la finalidad de dar una conclusión psicológica de mi parte, Sara Calderón a sus órdenes, y también con la finalidad de poder responder en la medida de lo posible a todas sus dudas. Entonces, bueno, resulta muy paradójico la información que acaba de dar el doctor en cuanto a que uno ya no sabe. Si consumes sustancias y desarrollas un trastorno mental, o ya de base hay un trastorno mental y por ende tienes que consumir sustancias. La literatura psicológica avala las dos cuestiones, pero también le da mucho énfasis a la segunda parte. Se ha encontrado con muchas personas que tienen falta de habilidades sociales, que tienen algún problema para exteriorizar sus sentimientos, para comunicar sus sentimientos a la familia, a la pareja. Entonces se hace de algún tipo de adicción a las sustancias para poderlo hacer. Entonces, también parece muy paradójico el pensar, bueno, si las adicciones generan tantas consecuencias a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional o psicológico, ¿por qué las personas siguen consumiendo sustancias? Esto tiene que ver con algo que se llama motivación. La motivación desde el punto de vista psicológico es un proceso interno. Tal vez en este sentido muchas personas puedan preguntarse el por qué muchas veces las personas que consumen alguna sustancia parecen no responder ante la presión que la familia hace para poder posibilitar algún tipo de cambio en ellos. Mucho se ha dicho en los grupos de autoayuda que si tú vas a llevar a tu enfermo, a tu adicto, a la persona que tiene algún problema con algún consumo de sustancias, pues primero tienes que ver en él la necesidad de cambiar. Precisamente la motivación tiene que ver o se origina de una necesidad. Hay necesidades de tipo fisiológicas y hay necesidades de tipo psicológicas. Algunas personas entonces, si no tienen alguna necesidad fisiológica, entonces tal vez tengan alguna necesidad emocional, alguna carencia afectiva, algún vacío, como decía el doctor Víctor Frank, y que no lo ha podido llenar con nada. A este respecto, la UNAM maneja un programa que se llama CREAS, que se encuentra en la Facultad de Iztacala, cuyo canal se encuentra en YouTube, donde ustedes, después de terminar esta charla, pueden consultar específicamente con la doctora Carolina Santillán, pueden consultar el canal y podrán darse cuenta que hay una variedad de temas psicológicos que responden a muchas dudas que sin duda, ahora sí que sin duda muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿no? Entonces, pues yo los invito a cuando acabe esto, si tienen alguna duda, que puedan checar ese canal. Bien, la doctora Carolina Santillán nos habla de una técnica que fue diseñada exclusivamente para tratar con las personas que tienen algún tipo de adicción, que se llama entrevista motivacional. Esta entrevista motivacional no tiene la finalidad de presionar al paciente ni de fungir el especialista en el papel de expertise o de experto, sino sencillamente tratar de inducir